Hola gente, ¿cómo están? Gracias por estar nuevamente allí. Reciban un saludo y se ha fijado en aquellas personas que están en su entorno y quizás si ahora mismo usted puede ubicar a alguien que sea buena persona. Y cuando nos fijamos en este tipo de personas, no sabemos lo que hubo detrás para que realmente pudiesen ser buenas personas. O, dicho de otra manera, ¿cómo eran antes? Si ahora son buenos, siempre han sido buenos. Claro, obviamente no quiero quitarle mérito a que ahora sean buenas personas. No, no, no es la intención. Lo que quiero hoy transmitirle, y voy a leer una historia muy, muy linda, es, es bueno, pero a veces las personas malas también pueden ser útiles en las manos de Dios. Quédese con nosotros. Esto es malo, pero útil. Muy bien, no se me asuste si a lo mejor está pensando, ¿cómo así? Si la Biblia dice que lo malo es malo y lo bueno es bueno, y que no llamemos a lo malo bueno ni a lo bueno malo. No le estoy diciendo eso, le estoy diciendo que a veces las personas que tienen maldad, Dios ya ha visto su futuro, Dios ha visto que van a ser útiles en sus manos. Y quiero darle hoy el ejemplo de un hombre llamado Saulo de Tarso, o como le conocemos para nuestro tiempo, o como quizás sabemos que Dios le ha bendecido y lo ha usado para transmitir a nuestras vidas parte de su palabra, aquel hombre llamado Pablo. Sí, el apóstol Pablo. Wow, cuánto hemos aprendido de él, cuánto él ha sido instrumento de Dios para nuestra vida. Es tremendo porque para los que somos creyentes es inevitable pensar semanalmente en este hombre, en las historias, en las cartas que escribió, en lo que sufrió, en cómo Dios le usaba, etcétera, etcétera, hasta el punto de ser capaz de dar su vida propia por causa de Cristo. Y le consideramos una persona buena. Creo que Pablo era ese tipo de árbol que la Biblia habla que árbol bueno solo puede dar fruto bueno. Ese Pablo estaba plantado, sabía realmente cuál era el Dios que le había llamado, que se le había revelado, y estaba plantado realmente con raíz fuerte y su fruto era fruto muy bueno. De hecho, creo que su fruto puede tenernos hoy, obviamente por la gracia y misericordia de Cristo y por el sacrificio de la cruz, pero al ser Pablo instrumento, por eso también nosotros estamos cada día avanzando, porque podemos leer lo que el Espíritu Santo inspiró a través de su vida. Y podemos creer a través de la vida de Pablo, de la palabra, de la inspiración divina, que Jesucristo, por ejemplo, viene por segunda vez a llevar a los suyos. Pero cuando pensamos en Pablo, en ese hombre bueno, bondadoso, tajante con la palabra, serio, que no era capaz y no estaba dispuesto a vender sus principios, su corazón, hasta el punto de que no le importaba morir por causa de la palabra. Él dijo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Este era Pablo, una persona buena, pero ¿fue Pablo siempre así? ¿Fue siempre una persona buena? ¿Fue una persona que siempre amó a Cristo, que amó a los cristianos? ¿O en algún momento fue catalogado como una persona mala? Déjeme ilustrarle, déjeme leerle ahora mismo. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, Dios tiene una conversación con un hombre que se llamaba Ananías. Y capítulo 9, versículo 10, la conversación es la siguiente. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ven, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes
y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista seas lleno, perdón, del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Yo le voy a poner, o por lo menos quiero intentarlo, un poco en contexto. Saulo era un judío y era un judío ferviente en cuanto a las tradiciones que tenían aquellos hombres denominados fariseos. Era un hombre poco irreprensible en cuanto a la ley de Moisés. Este hombre era tremendo porque era cumplidor estricto de la ley de Moisés. Este hombre era un poco a rajatabla, como se suele decir, y difícilmente se le podía reprender porque anduviese en algo malo, según nos muestran otros textos de la Biblia. Y este hombre no creía en Jesucristo, no creía que Jesucristo fuese el Mesías prometido, el enviado de Dios para la redención y salvación. Ese hombre no creía, pero claro, la fama de Jesucristo, y permítame usar fama en el buen sentido, en el sentido de el corazón de Cristo para darse a conocer y para morir por las ovejas, para morir por aquellas personas que Dios había dado. Créame que este hombre llamado Pablo no creía que Cristo era Cristo. Suena un poco extraño, ¿no? Saulo de Tarso, así se llamaba antes de llamarse Pablo, era una persona que odiaba a toda aquella persona que invocaba el nombre de Jesucristo como el Mesías, como el mediador, como el camino, como la verdad, como la vida, como Dios mismo hecho hombre, como dice la escritura, Emmanuel, Dios con nosotros. Y entonces Saulo de Tarso estaba un poco dedicado a la persecución de los cristianos de aquel tiempo. Estaba un poco dedicado a martirizar o por lo menos a colaborar en el martirio de aquellas personas que invocaran el nombre de Jesucristo como único nombre, como el único Señor y Salvador, como único mediador entre Dios y los hombres. Pero hay un momento en la vida de Saulo que él va en una peregrinación y va en misión para arrestar cristianos, para llevarlos a las cárceles, para azotarlos. Y en ese camino, por la misericordia de Dios, Cristo se le aparece. En este momento, Cristo ya había muerto, había resucitado de los muertos y había ascendido para estar a la diestra del Padre, como nos dice la Biblia. Pero tiene una aparición divina, Jesucristo, allí, en Pablo, en la vida de Pablo, en ese camino, y se le aparece y empieza un diálogo en aquella aparición. Y en ese diálogo, Pablo cae en la cuenta de que él estaba haciendo las cosas erróneamente, de que realmente Jesucristo sí era quien decía ser, que las escrituras no se estaban equivocando con aquel hombre llamado Jesucristo. Y él cae rendido y le dice al Señor Jesucristo, Señor, dime qué quieres que yo haga. Y una de las primeras cosas que Cristo le dice es, deja de perseguir a mi iglesia, deja de perseguir a mi pueblo. Acto seguido, dice la Biblia que Pablo queda ciego durante un lapso de tiempo y le tienen que llevar a una casa a sus compañeros y él se va tan tranquilo y el contexto lo que nos enseña es que durante ese tiempo que él está esperando en esa casa la visita de alguien, él está orando y ayunando. Es cuando Dios habla con este hombre llamado Ananías y le dice, tengo una misión para ti. ¿Qué es, Señor? He aquí tu siervo. Hay un hombre llamado Saulo y está en tal dirección, está en la casa de tal hombre, y él ahora mismo no ve, pero es necesario que tú vayas y ores por él para que él recobre la vista y para que él entienda que esto es verdad, que esto no es un cuento. Y es en el momento donde Ananías le dice al Señor, Señor, heme aquí. Yo he escuchado todos los males que este hombre está haciendo a tu pueblo, a tu iglesia, a tus santos. Yo lo he escuchado, Señor. Y quizás, si yo voy,
¿qué será de mi vida? ¿Qué será de mí? El Señor le contesta, ve, porque instrumento útil me es este, porque es un instrumento que yo voy a usar, porque yo voy a cambiar su vida y porque ya no será más una persona mala, sino que será una persona útil. Claro que sí, era malo, sí que lo era, pero Dios había visto lo útil que era en sus manos, porque iba a dejar ese camino de maldad para ir en el camino correcto, en el camino de verdad. Ahora bien, al inicio le pregunté, o más bien le animé a que pensara en aquella persona que usted considera buena. Wow, ojalá esa persona siga por ese mismo camino, por esa misma senda de bondad, pero sobre todo cogido de la mano de Jesucristo, Señor y Salvador. Ahora quiero que piense en una persona que a lo mejor usted considera una persona mala. No sé quién puede ser. Puede que esté muy cerca, lo más cerca que usted se puede imaginar. Quizás no tan cerca o quizás está muy lejana. Pero a lo mejor en su corazón, en su pensamiento, hay alguien con el cual usted nunca contaría para algo. A lo mejor hay alguien que le ha hecho mucho daño, a lo mejor hay una persona, y no lo discuto, quizás no amerita tener una discusión si es buena o mala. Sus obras hablan exclusivamente por ella y sus obras son malas. Y a lo mejor usted está pensando, ya la tengo, tal persona, mala como ella sola, malo como ningún otro. Hay un dicho muy famoso allí en mi tierra cuando nos referimos a una persona mala, solemos decir, para exagerar un poco, más malo que Caín. ¿Recuerda la historia de Caín y Abel? Caín que mató a su hermano Abel y Abel era tan bueno y por ser tan bueno y por agradar a Dios, su hermano le mató. Y a lo mejor usted ya tiene ubicada a esa persona mala, dice, esta persona nunca va a cambiar, esta persona nunca va a poder conseguir el perdón de Dios, nunca va a conseguir enderezarse. Pero ¿quién asegura que esto sea así? No le estoy diciendo que quién asegura que sea mala o no lo sea, sino que quién está asegurando que esa persona vaya a terminar el resto de sus vidas de esta forma, siendo una persona mala. Y si a lo mejor esa persona ahora mismo en el corazón de Dios es una persona útil y va a convertirse en una persona buena por causa de la obra que Dios va a iniciar en esa vida. Ahora bien, quiero que ahora mismo piense, y quizá le está costando ahora, no, lo que me está diciendo no puede ser así. Es que es muy mala, nunca va a cambiar, ya lo hemos intentado, hemos hecho de todo, le hemos dado los mejores consejos, le hemos hablado de Dios, le hemos hablado de Jesucristo, de la Biblia, de lo necesario, del cambio de su vida, pero no hace caso, sigue en su mal camino. Tranquilo, tranquila. A mí también me ha pasado esto. También me ha pasado con algunas personas. Quisiéramos a veces como tomarle del cuello y zarandearle y decirle, cambia. Y cuando termina el zarandeo, ya automáticamente la persona esté cambiada y ya no sea más una mala persona, sino que cambia su corazón para ver la vida de otra forma y verla obviamente con la luz correcta, la luz de Jesucristo. Pero, ¿y si Dios a usted quiere usarle para ser instrumento sobre esa persona? No, no mire a su espalda, no mire pensando que Dios le está hablando a otra persona, no, quizás está hablando a su vida, quizás está usando este ejemplo de Ananías, está usando esta palabra para decirle, tú te empeñas en decir que es malo, que es mala, pero yo te voy a usar a ti para demostrarte que es útil en mis manos y tú vas a ser ese instrumento. Ahora, el reto es este. ¿Se animaría usted a empezar a ver esa persona mala como realmente Dios la ve? Quiero decirle 4 cosas. La primera, usted no tiene que entender a Dios. Simplemente obedézcale. Imagínese la conversación de el protagonista de esta historia. El protagonista ahora mismo es Ananías, aunque la historia también habla de Saulo de Tarso. Pero Ananías recibe la orden de ir a visitarle y de ir a bendecirle. Es un poco extraño esto que Dios pide. Pudiéramos decirle, Dios,
¿cómo me pides que haga algo por aquella persona que es mala contigo y con los tuyos? ¿Cómo me pides realmente que yo haga algo así? Yo no voy a hacerlo. Señor, es que es más, no solamente no voy a hacerlo, sino que no puedo entenderlo. Me cuesta entender que tú me pidas algo así. Mi consejo es este, el primero. No trate de entender a Dios. Simplemente obedézcale. Ananías dijo, Ananías, preguntó el Señor, y él dijo, Señor, heme aquí. El heme aquí realmente es un heme aquí sincero cuando la persona se pone de pie y lo hace. ¿El qué? Lo que el Señor le pida, lo que Dios le pida. El padre y la madre que pregunta a su hijo, ¿me amas? Claro, mamá, claro, papá, cómo no te voy a amar? Les amo. Pues demuéstramelo. Ve a la tienda y compra una botella de agua. Ah, no, yo por allí no voy. Pero el hijo dice, pero para el resto de las cosas, heme aquí. Yo estoy aquí. No, el heme aquí, Señor, el heme aquí, papá, el heme aquí, mamá, el heme aquí para el jefe, para el profesor y en cualquier área es equivalente a yo lo haré. Lo que me pidas, yo lo voy a hacer. Todo aquello que Dios pide, ¿usted se imagina que nosotros fuésemos llamados a entenderlo? No tendríamos tiempo para hacerlo, porque gastaríamos todo el tiempo tratando de entender Dios por qué hace las cosas. Porque imagínese entender o tratar por lo menos de entender cómo yo sé que tal persona es mala, pero Dios me está diciendo, esa persona es útil para mis propósitos. Esa persona es útil para llevar mi nombre. ¿Cuál nombre, Señor? Mi nombre, Jesucristo, en presencia de aquellas personas que no son judías. Señor, pero si viene de perseguirles a los que invocan tu nombre, es malo por naturaleza. Pero el Señor le está contestando de otra forma, pero es útil, porque yo le voy a cambiar. Yo tengo la capacidad para cambiarle. Y si usted es un fiel creyente, un creyente de estos ferviente, que normalmente tiene en su boca, y no lo digo con ironía, lo digo con sinceridad y con aprecio. Señor, heme aquí, sepa desde hoy, si quizás no lo sabía, que el heme aquí es igual a yo lo hago. Ni siquiera le digo que es equivalente a yo lo haré, sino, Señor, heme aquí y yo lo hago. Lo que te pida, lo que me pida, Señor, crea que el Señor nunca le va a pedir algo que usted no pueda hacer. Y si le pide algo imposible, Él va a añadir todos los recursos y todo lo que usted necesite para que sea posible. Simplemente está buscando ese corazón que realmente quiere hacerlo y que lo hace caminando en fe. Ananías no tenía que entenderlo, solamente tenía que obedecer. Ahora, mientras usted duda, mientras yo dudo, mire gente, mientras dudamos si hacerlo o no, siempre va a haber alguien esperando por nosotros. Porque mientras estamos gastando tiempo en dudar, en si lo merece, en si no lo merece, en si es bueno o es malo, en si es primo hermano de Caín, etcétera, etcétera. Mientras pensamos todo esto, mientras postergamos y aplazamos lo que Dios nos ha dicho, hay alguien que está esperando por nosotros. Hay alguien que está esperando por ese abrazo, por esa palabra, por esa bendición. Hay alguien que está esperando porque Dios ya ha dicho, instrumento útil es. Voy a volver a repetir esto. Señor, pero es malo, pero es útil en mis manos. Porque nosotros no vemos más allá realmente de lo físico y de las obras. Al final Dios ve en lo profundo, allí en ese corazón, que sí, es malo, pero que Dios tiene la capacidad de cambiarlo y que está esperando que esa persona tenga esa disposición de cambio. Saulo la tuvo cuando tuvo allí el encuentro con el Señor, cayó en tierra, el resplandor de luz opacó su visión y no le quedó más remedio que postrarse y decir,
dime lo que quieres que yo haga, que yo lo voy a hacer. Ahora, aquí le voy a poner un poco la nota discordante. Y perdóneme, pero quiero hacerlo. Si usted no lo hace, si yo no lo hago, otro lo va a hacer. Bueno, pero al final esa persona entonces va a ser bendecida. ¿Y dónde queda esa sensación de que estoy obedeciendo a Dios y de que estoy siendo útil en sus manos? Mire, las cosas de Dios no se van a ver paralizadas porque usted no las quiere hacer, porque yo no las quiera hacer. Si no es con usted, si no es conmigo, será con otra persona que esté dispuesta a decir, es malo, es mala, pero voy a ir. Quizás no lo merece, Señor, pero a mí no me importa. Si tú dijiste que es merecedor, yo lo voy a hacer. Alguien más, ahora mismo, está esperando que usted vaya. Alguien está esperando por su llamada. Alguien está esperando. Sí, alguien malo, pero útil en las manos del Señor. Su corazón duele ahora, le duele, está herido. Está bien. No voy a decirle del todo que a Dios no le importa. Sí que le importa su corazón. Pero lo que quizás no es tan importante es poner como excusa lo mal que la he pasado por una vida que necesita ver la luz, por una vida que necesita que alguien le diga, Dios lo va a hacer también contigo. Dios va a empezar la buena obra sobre tu vida. Ahora bien, ¿y qué tal si usted cambia la forma de oír? Está bien. Usted ha oído mucho de esa persona y ha oído mucho lo malo que es. Quizás usted lo ha vivido en primera persona. Quizás hay momentos que lo ha vivido allí y en otros momentos usted lo ha escuchado. Y ha venido el vecino de turno a decirle, el primo, la prima, el gato, el perro, y le ha dicho, y usted lo escucha, y lo escucha, y escucha lo malo que es esa persona. ¿Y qué tal si cambia su forma de oír? Y empieza a oír lo que Dios dice que la humanidad puede ser en sus manos y rendiendo su corazón a Él. ¿Y qué tal si usted que ya tiene ubicada esa persona, o quizás son varias, usted empieza a cambiar la forma de oír sobre ellos? Y deja de escuchar lo malos que son, lo mal que se comportan, y empieza a escuchar lo que Dios dice, y empieza a escuchar cómo Dios los ve, y cómo con un corazón rendido y humillado a los pies de Dios, van a empezar a tener otro tipo de comportamiento. Cambia la forma de oír. Mire, alguien una vez cambió la forma de oír por usted mismo. Alguien por usted quizás se cansó en algún momento de escuchar lo malo que usted hacía y decidió escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo diciéndole, no lo veas más así, no la veas más de esta forma, no escuches más eso. Ahora escúchame a mí y sé tu instrumento para bendecir esa persona. ¿Por qué? Mire, la fama puede cambiar de la noche a la mañana. Puede cambiar. Y cuando la fama cambia, sé que hay personas que persisten en vivir aún con esa fama antigua. Y cuando hablo de esa fama antigua, la fama que ha pasado, hablo de aquel mal comportamiento, de aquellas malas obras que estaban pre- pre- predestinando a esa persona a un camino muy, muy, muy oscuro y a una puerta realmente que no es la puerta correcta para tocar y pasar una vida eterna. Pero hay otro camino de luz, de verdad, el camino de Cristo. Es estrechito, dice la Biblia. Quizás es incómodo a veces transitarlo, estrecho, pero es el mejor. Porque el otro puede parecer muy cómodo, muy amplio. Los deleites de mi corazón, los deleites de mi vida, esto es lo que yo me merezco. Pero realmente lo que merecemos es pasar la eternidad con Dios. Y solo hay una forma, Jesucristo, camino, verdad y vida. Pero la fama de la persona que usted piensa que es mala puede cambiar. De hecho, es el deseo de Dios que cambie. ¿Y qué tal si usted le da una oportunidad a esa persona? ¿Por qué no le da esa oportunidad? ¿Por qué no le da ese punto
y se pone a la obra de empezar a orar por ella. No sé quién es. Mire, puede estar tan cercano a usted, y quizás que sea tan cercano, tan cercana, quizás esto le cause a usted mucho dolor. Pero ¿y si es usted el instrumento? Y a lo mejor su negativa es porque usted no cree que esa persona pueda cambiar. Es verdad, no puede cambiar. En nuestras fuerzas no tenemos la capacidad de cambiar personas. Mire, yo he intentado cambiar personas, créame. Siempre que lo he intentado a mi manera, en mis formas, siempre he fracasado. Pero cuando he visto que es Dios quien ha metido su mano para cambiar el comportamiento de esta persona o de la otra, siempre ha habido efectividad. Cuando yo he metido mi mano tan humana, nunca ha habido la efectividad que yo pretendía conseguir. Y quiero terminar con esto. ¿Y qué es lo que le falta a alguien que se ha sentido ofendido por alguien más para bendecirle? Ananías quizás podría sentirse, y digo, un poco ofendido por el comportamiento de Saulo de Tarso. Claro, no saber en qué momento te llega por la espalda aquel hombre que es perseguidor de las personas que creemos en Jesucristo. Y encima, para la sociedad de aquel tiempo, digo, era autorizado por aquellos líderes religiosos, aquellas eminencias que la gente respetaba tanto. Como se dice por ahí, habría que andar en este tiempo con 4 ojos, los 2 de frente y 2 de espalda, para ver por dónde iba a salir Saulo de Tarso en algún momento, para ver por dónde iba a venir. Señor, ¿cómo me mandas allí? Podría haber dicho, no sé si en su corazón estaba esto. Él simplemente fue. ¿Sabe cuál fue la efectividad de Ananías para con Saulo? Porque la historia dice que entró a la casa y ya no le llamaba porque cuando Ananías hablaba con Cristo, le decía, Señor, he oído acerca de este hombre. Wow. ¿Le suena esta palabra? ¿Le suena esta frase? Este hombre, esta mujer. Así solemos hablar cuando hay ofensa en nuestra vida, aunque sepamos el nombre de esa persona, aunque tenga algún rango de familiaridad, de amistad. A veces la ofensa y el no creer que nosotros un día fuimos así, nos hace llamarle este o esta a tal persona. Oye, pero se llama María. No, para mí es esta. Ha dejado de ser María. Para mí es ha dejado de ser Carlos. Para mí es ha dejado de ser mi primo, ya no lo es. Ananías, cuando entra a la casa, con un corazón dispuesto a perdonar, dijo, hermano Saulo. Momentos antes, estaba diciendo este hombre, pero cuando entiende que esa persona mala era útil en las manos de Dios, no el malo con su maldad es útil, sino el malo en las manos de Dios es útil para los propósitos de Dios. Y Ananías lo entendió. Y entra a la casa y le dice, hermano Saulo, el Señor que se te apareció por el camino me ha enviado para que recibas la vista. Y dice la historia que Ananías puso sus manos sobre él y que al instante cayeron de sus ojos como escamas. Y Saulo volvió a recuperar aquella vista que tenía antes. Y dice que se levantó y enseguida se bautizó. Ese acto de fe, ese acto público que anunciaba, Jesucristo es mi Señor y Salvador. ¿Qué hizo Ananías? Bendecir, pero para que su bendición fuese efectiva, primero tuvo que perdonar. Perdonar y bendecir gente. ¿A quién? Al malo, al que hizo el agravio, al que hizo lo malo. A ese hay que perdonarlo antes de intentar bendecirlo. Porque la efectividad de la bendición no está en Dios. Dios es todopoderoso. Está en si soy yo el que voy a bendecir en el nombre de Dios. En no tener nada en contra de esa persona. Tener paz absoluta. O sea, nada entre nosotros. Bendecir y perdonar.
Porque esto es hacerle saber a esa persona: te amo y Dios también te ama. El perdonarle y bendecirle, traducido para esta persona, es: te amo y Dios también te ama. Si esto no desbarata un corazón, nada lo puede hacer. Solo un corazón lo puede desbaratar: el amor. Perdonar y bendecir. ¿A quién? Al malo, a esa mujer mala, a ese hombre malo, porque es útil, porque no es bueno que me empeñe yo, después de escuchar esto, en que sigue siendo mala y va a seguir siendo una persona mala. Me gustaría orar por usted y me gustaría que a su vez usted allí en su lugar pueda tener unos segundos de concentración. Es más, si quisiese cerrar sus ojos allí donde está y solamente escuchar la oración que quiero hacer a su favor, también es totalmente válido. Padre, gracias por la oportunidad de estar aquí. Gracias, Padre, por esa bondad. Gracias, papá, por tu fidelidad. Y quiero pedirte, Padre, y lo hago en el nombre de tu Hijo Jesucristo, aquel que se le apareció a Saulo de Tarso y que luego se llamó Pablo, apóstol Pablo. Ese fue el llamado que tú le diste. Y en tu nombre, Señor Jesucristo, pido por cada corazón y cada vida que ahora mismo está escuchando y viendo, que dude de la capacidad de alguien por hacer las cosas buenas, que esté dudando porque no crea, porque está herida, porque ha sufrido quizá lo indecible por alguien, pero que tú has visto que ese alguien es útil en tus manos. Te pido que tu palabra, Señor, le golpee fuertemente para bien. Que tu palabra en este tiempo, Señor, les cambie la mentalidad. Solo tu Espíritu puede hacerlo, solo a través de tu palabra. Y creo, Señor, que hay necesidad grande en el territorio donde vivimos, Señor amado, de ver a la gente no como lo malos que son, sino en tu nombre empezar a verles de otra forma. Porque yo puedo decir: Padre, ellos pueden hacerlo. Es malo, pero tú también dices: ok, pero es útil en mis manos. Cambia nuestra mentalidad, Padre. Y cada persona que ve y escucha en este tiempo, te pido, Señor, cambia su forma de ver a la persona que ha ubicado. Cambia la mentalidad y cambia su corazón. Y que se convierta, oh amado Dios, en esa persona que dice: va a cambiar. Dios la va a cambiar. Y yo ayudaré en lo que Dios me pida para ser de luz y de bendición. Gracias, Padre, te doy por ellos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén.